Vamos conmigo y me acompañan al libro de Salmos, capítulo 130. Y vamos a leerlo. Y vamos a concentrarnos más y más en el Señor, en la palabra. Gracias, Señor, porque hemos podido alabarte, adorarte, Señor, en espíritu y en verdad. Gracias porque tú tienes pensamientos para nosotros altos, más altos, dice la palabra, que los pensamientos nuestros. Tus pensamientos son infinitos, Señor, pero nuestros pensamientos, nosotros como seres humanos tenemos pensamientos finitos, pero tú eres, Señor, en lo profundo, Padre de la gloria, como escribe el salmista: de lo profundo, Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová, más que los centinelas a la mañana, más que a los vigilantes a la mañana. Esperé, Israel, a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. ¿Cuál es el único que puede perdonar nuestros pecados? El Señor, amén. Él es el único que puede perdonar la falta, los errores nuestros. Ahora, se ha hablado mucho, se ha predicado mucho acerca del perdón, pero nosotros como cristianos, como seguidores de Cristo, como creyentes en el Señor, tenemos que perdonar verdaderamente. Hay perdones hay perdón que no son verdaderos. Y el perdón es un requisito, es un rasgo distintivo para nosotros como hijos de Dios. Nosotros como cristianos tenemos una faceta en nuestro caminar, en nuestro diario vivir con el Señor. Por eso el Señor, ahí en el verso 3 y 4 de ese salmo, que lo he leído todo, este salmo tiene 8 versículos, pero me centro en el 3 y 4, que dice: si mirares a los pecados, si Dios mirare nuestros pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Si el Señor le coloca mucho cuidado a nuestros pecados y se centra en nuestros pecados de cada uno de nosotros, nadie se podría mantener. Porque la Biblia es clara cuando dice que no hemos sido consumidos por la infinita gracia, por la infinita misericordia de nuestro Dios. Y dice: ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. ¿Cuánto le damos gloria a Dios en esta mañana por la palabra? Gloria al Señor, amén. Ahora nos vamos a mirar un relato, una crónica, y vamos a mirar acá un relato de un hombre, y ese hombre fue un rey, para entender qué pasa cuando no hemos podido perdonar, cuando cargamos el pecado. Muchas veces sucede que Dios está más comprometido a perdonar que nosotros a ser perdonados. En Dios hay un compromiso para la humanidad, de que el mundo se acerque a Él, de que las personas se acerquen como un día nosotros nos acercamos a recibir ese perdón. A veces creemos que no merecemos ser perdonados. A veces nos sentimos culpables, y la culpabilidad, o sea, la culpa no es de Dios, y la culpa tampoco hace que el arrepentimiento sea verdadero. Yo no puedo estar arrepentido de las cosas del pecado y sigo cargando con culpas. Tengo que soltar y dejar todos esos
sentimientos negativos que llegan a nosotros. Entonces a veces sentimos que no podemos ser perdonados, que Dios no nos puede perdonar, y nos vamos a Dios a buscar su perdón y creemos que Dios nos ama solo si lo merecemos, y no es así. Nuestro Dios nos ama incondicionalmente. ¿Cuánto lo creen? Y el amor de Cristo es un amor incondicional para nosotros. Somos nosotros los que condicionamos a Dios. Somos nosotros los que permitimos que nuestro corazón se cierre y no podamos perdonar de verdad. A veces el tema del perdón es muy extenso, mis amados, pero yo lo he llevado a una profundidad, ¿sí?, en la palabra. Porque es que la falta de perdón también provoca enfermedad. La falta de perdón produce estupor, produce una presión y produce una depresión en nuestras vidas cuando no hemos perdonado verdaderamente. A veces nos inquietamos, hasta nos colocamos cuando vamos a dormir y empezamos a dar vueltas. ¿Sí les ha pasado? Y no tenemos sosiego, no tenemos una tranquilidad, no tenemos una paz. Y el salmista dice que el verdadero perdón es llegar a la redención con nuestro Dios. Es la esperanza, en el verdadero perdón en Cristo hay una verdadera esperanza. Y pensamos muchas cosas, en muchos asuntos, que al final nos vamos agravando y nos vamos enfermando por la falta de perdón. Hay ofensas que pudieron ser pequeñas en nuestras familias, con nuestros hermanos, en nuestra parentela, con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestros nietos, con toda nuestra familia, con las personas, y pueden ser pequeñas, pero se tornan grandes si nosotros no vamos a la presencia de Dios rendidos a pedir el verdadero perdón. Ahora la palabra de Dios dice que la falta de perdón es carcoma de los huesos. Carcoma aún nuestros huesos. Las personas resentidas no tienen validad y están siempre de mal humor. ¿Se han notado eso? Y están deprimidas. ¿Se han dado cuenta de eso? ¿Por qué? Porque hay una raíz de amargura. Hay un deprimimiento en las personas. Y todas esas cosas viven de mal humor. No muestran una alegría en su rostro, en su sonrisa. No muestran nada. Solamente muestran una cara de bravos, de amargados, de como dicen por ahí, de muy pocos amigos, y no tienen amigos por esa razón. Y aprender a perdonar. Cuando nosotros aprendemos a perdonar, aprendemos a vivir sin cargas. Mire, la falta de perdón hace que las personas viven jorobadas espiritualmente. Ustedes, como ven, un amargado, y puede tener una forma económica, materialmente buena, estable, pero en su corazón están por dentro pobres, están por dentro miserables. Por eso dice el profeta Miqueas, en el capítulo 7, versículo 18, dice estas palabras, pero comienza haciendo una pregunta: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado? Tenemos un Dios que olvida el pecado. ¿Cuánto lo creemos? Amén. Así que no se sienta culpable, hermano. No nos sintamos culpables, porque ya Dios nos perdonó. Y olvida el pecado de quién, del remanente de su heredad. Y olvida el pecado del remanente de su heredad. Ahí el profeta hace ese interrogante y dice: no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Ahora, quiero darles un alivio en esta mañana. Hay un alivio. Y el tema de hoy o el mensaje es: la cuenta vuelve a estar en cero. Con Cristo la cuenta está en cero. Amén. ¿Cuánto lo creemos? Ese es el mensaje para esta mañana. Con el Señor la cuenta vuelve a estar en cero. ¿Por qué? Porque hay un gran alivio en el perdón. No somos más deudores. Además, Dios se deleita en misericordia.
Hoy es una nueva misericordia, amén. ¿Cuántos lo creemos? Estamos aquí por la infinita misericordia de nuestro Dios, amén. Ahora vamos a mirar el relato de la crónica de un hombre que fue un rey, y ese hombre se llamó Manasés. Y vamos a ver esta crónica que quedó expresada aquí en la palabra de Dios, libro Segunda Crónicas. Acompáñenme el libro Segunda Crónicas, capítulo 33, y le voy a leer el verso 2. Amén. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Quién hizo lo malo ante los ojos de Jehová? El rey Manasés, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Dios nos está mirando, mis amados, como lo expresó el salmista. Y en el verso 9, Manasés, el rey Manasés, pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal. Ese más mal me lleva a mí a que ese hombre fue muy malvado. Malvado. O sea, un mal encima del mal. Tremendo, ¿verdad? Incluso llegó a hacer tanto mal que lo que su padre Ezequías, porque él sucedió a su padre, porque en ese tiempo los reyes iban por legado, ¿sí? Entonces el legado era su padre, se llamó Ezequías, y Ezequías hizo todo lo contrario a lo que hizo el hijo. Dice: y durmió Ezequías, ahí atrás del 33, y durmió Ezequías con sus padres y los sepultaron en el lugar más prominente de los sepulcros de los hijos de David. Yo quiero hacer un anuncio ahí. Cuando los reyes eran sepultados ahí en ese sepulcro, era porque habían estado bien y habían gobernado bien. Pero aquí vemos algo importantísimo en su hijo Manasés. Vemos un arrepentimiento, hermano. El perdón nos lleva a un arrepentimiento verdadero, a una conversión genuina, veraz. Y en el versículo 9, el rey Manasés, dice la palabra de Dios: Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó de delante de los hijos de Israel. Y miren lo hermoso que dice aquí la escritura en el verso 10. Y habló Jehová a Manasés. ¿A cuánto nos está hoy hablando el Señor? Amén. Hoy Dios no se ha cansado de hablar todavía a su pueblo. Dios no se ha cansado de hablar todavía a la iglesia. Dios está hablándonos a nosotros. Somos nosotros los que no colocamos cuidado a veces. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos ¿qué? Mas ellos no escucharon. El problema de nosotros no es escuchar cuando viene una palabra de Dios a nuestra vida. El problema de nosotros es cerrar nuestros oídos a lo bueno, a lo que nos edifica, a lo que nos trae la recompensa, mis amados, pero la recompensa eterna con Cristo Jesús. Amén. Iglesia, a la recompensa con el Señor Jesucristo. ¿Ustedes piensan de pronto que vamos a entrar, si nuestro corazón está cargado por la falta de perdón, al reino de los cielos? No, Señor, no podemos entrar. Tenemos que estar en paz. El perdón trae paz, dice la Biblia, para con Dios y para con los hombres. Entonces, si nosotros en nuestro corazón hay cargas, porque es que el perdón también acarrea orgullos, también acarrea prepotencia, también acarrea esos egos, todos esos que hace que el ser humano, por lógica, por razonamiento, no busque a Dios en humillación y que su corazón se torne un corazón contrito y humillado. El Señor dice que no lo desprecia, que no lo echa fuera. Entonces,
Y habló Jehová a Manasés. Mire, el Señor le habló. Mire que Él no le colocó tanto el cuidado, tanto pecado que este rey había hecho. Él le habló y nos habla a nosotros. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos. Oiga cómo cogieron al rey. Los cuales aprisionaron con grillos a Manasés, y atado el rey, oiga, con cadenas, lo llevaron. ¿A dónde lo llevaron atado? A Babilonia. O sea, lo llevaron a otro lugar. Mas luego fue puesto en angustias. Pero acá viene lo más maravilloso de la historia. Oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Amén. Ahí comenzó la humillación de este rey, porque se acordó del gobierno de su padre Ezequías. Miren lo bonito cuando uno se acuerda, cuando le han hablado a uno del Señor y uno cae. Recuerda la historia del hijo pródigo. Es un pasaje que lo han predicado mucho, pero es un pasaje que nunca va a pasar de moda, porque la palabra de Dios es ayer, es hoy y por los siglos, por la eternidad. Y ese muchacho reconoce que primero le pecó contra el Padre, con el Padre celestial, y después dice: he pecado contra el Padre terrenal. O sea, nosotros primero pecamos con nuestro Padre Dios, con nuestro Padre celestial. Y ese muchacho tuvo que llegar a ¿qué? A también caer prisionero espiritualmente, allá a comer de los que comían los cerdos, algarrobas, dice la Biblia, ¿sí? Para llegar a reconocer al Padre. Aquí el rey se lo llevaron preso, porque dice la Biblia que se lo llevaron ¿cómo? Se lo llevaron, dice, los cuales lo aprisionaron con grillos a Manasés, y con cadenas fue atado, y lo llevaron prisionero a Babilonia. Ahora, uno no quisiera que el trato de Dios para con uno fuera así, en una situación así como le pasó a este rey. Pero a veces al ser humano, a veces uno dice: Señor, Dios no quiere tratar así al ser humano, porque Dios no quiere condenar a nadie, Dios no quiere que nadie se pierda, el Señor no quiere que nadie se extravíe sus caminos. Al contrario, Él quiere que el que esté extraviado volverlo a enrutar, y el que esté alejado volverlo a acercar, y el que no le conoce a traerlo con cuerdas de amor. El Señor no quiere traerlo con cuerdas de plata ni con hilos de plata, porque eso lo va a cortar espiritualmente al ser humano. El Señor quiere traerlo de una manera con pincel, así como el artista hace un cuadro, el pintor hace un cuadro hermoso, un paisaje. Así el Señor Jesucristo quiere hacernos a nosotros, a través del Espíritu Santo, con el pincel, que es el Espíritu Santo, con la pluma, que es el Espíritu Santo divino, para traernos a nosotros y no tener que pasarnos cosas como le sucedió para este tiempo a este hombre, y como le sucede para este tiempo a muchas personas que han oído la palabra del Señor, que le han hablado por un lado, por el otro, pero no han querido atender la voz del Señor. Y la Biblia dice que se tornan en comezón de oír, pero nosotros somos los llamados a seguir predicando la palabra del Señor. Entonces, mas luego fue puesto en angustias. Ese hombre cayó, ahí me está hablando la palabra que ese hombre cayó en una presión y cayó en una depresión también, siendo el rey. Pero miren lo hermoso de este hombre: oró a Jehová su Dios, Manasés, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres, y habiendo orado, miren lo hermoso, y habiendo orado, mis amados, a él, a nuestro Dios, fue que, diga conmigo, atendido. Diga atendido con fe. El Señor nos atiende, iglesia preciosa. El Señor atiende toda la humanidad. Hoy está haciendo, y nosotros estamos siendo atendidos por Dios. Amén.
Entonces la palabra que nos comienza a hablar a nosotros, Señor, decide en la oración, Señor, atienda mi oración, atienda mi ruego, Padre amado. Yo lo creo que tú me estás atendiendo, Dios. Reconozco que soy un vil pecador, pero me acerco a ti, Señor. Reconozco que tengo estas ropas viles, Señor, pero tú con tu presencia, Señor, así dígale al Señor, tú me colocas vestidos nuevos, Padre amado, Señor, como le colocaste a aquel joven, Señor, cuando su padre lo esperaba allá en esa hacienda, Señor, en esa casa grande. A él no le importó al padre lo que el hijo había hecho. A él no le importó que todo él había gastado. A él lo único que le importaba era que su hijo un día iba a verlo en el camino. Y así fue, lo vio de lejos. Y él venía corriendo y él lo esperaba con sus brazos abiertos, el Padre. Y el Padre nos espera a nosotros con esos brazos abiertos de amor en Cristo Jesús para nosotros. Y él le tenía sus recompensas, le tenía sus regalos, aunque hubo oposición por su otro hermano. Pero no le importó eso a su padre, porque le tenía ropas nuevas, ropas limpias, le tenía un anillo, le tenía fiesta, porque dice que era el hijo que estaba perdido, pero nuestro Dios lo había recuperado. Amén. Nuestro Dios lo había salvado. Eso quiere hacer Cristo para nosotros, salvarnos. Y Él no te va a juzgar del pecado, no te va a juzgar, no te va a condenar de la culpa, sino que lo va a traer hacia Él. Entonces, mire lo hermoso cuando Dios nos atiende. Pues Dios oyó su oración. Hoy Dios está oyendo nuestras oraciones. Hoy Dios está oyendo todo lo que hacemos, Señor, delante de la presencia de Él y de la humanidad. Dice, y lo restauró. Mire, atendió su oración y luego lo restauró. Cristo vino a restaurar lo que se había dañado. Lo que está dañado, Cristo viene a restaurarlo, pues. Restauró a ese hombre, al rey Manasés. Y lo restauró a Jerusalén. Claro, comenzó a restaurar, ¿sí?, a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció a cada hermoso hermano. 3 palabras que el Señor nos da en esta mañana poderosa: oración, restauración, dice, y reconoció, y reconocer que nuestro Dios es el único que puede perdonar nuestros pecados. Porque dice, entonces reconoció Manasés que ¿quién? Que Jehová era Dios. ¿Cuántos reconocemos que nuestro Dios es Dios? Amén. El Dios de todos los dioses, el Dios que pelea por nosotros. No te preocupes, porque Dios puede hacer algo en cuestión de segundos. Puede hacer un milagro, y está haciendo un milagro ya. Puede hacer una sanidad, pero primero Dios quiere sanarnos a nosotros espiritualmente. Entonces la cuenta con Cristo vuelve a estar en cero en nuestras vidas, porque ya en nosotros, por eso Cristo pagó nuestros pecados en la cruz, porque había una deuda, había una acta de decreto que se había levantado en contra nuestra, y Cristo vino a pagar la deuda. Por eso nos redimió de la falta. Por eso el salmista en el Salmo 130 dice eso, que la redención del pecado es a través de Cristo. Y la esperanza bendita, la esperanza también trae consigo el perdón, el verdadero perdón en Cristo Jesús. Entonces ahora nosotros, somos lo que somos por el amor de Dios. ¿Y qué somos lo que somos ahora, iglesia? Somos hijos de Dios. No tenemos títulos, somos hijos de Dios, porque somos hijos del Rey de Reyes, por ese amor del Señor, porque de tal manera amó Dios al mundo, el amor de Dios hacia nosotros. Oiga, y aquí hay una noticia buena para nosotros, para la iglesia, para nosotros. Dice que el amor de Dios comenzó hacia nosotros desde antes de que lo merecíamos nosotros. Oiga, o sea, desde antes de la fundación del mundo, Dios ya nos había amado. ¿Cuánto le damos gloria a Dios? Gloria a Dios. Desde antes de existir usted, varón, mujer, niño, joven, el que sea adulto, el que sea antes de nosotros, la humanidad, nosotros haber nacido en este estuche, en este cuerpo, por nuestra madre, por el vientre de nuestra madre, ya Dios nos había amado. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Estamos contentos con eso, iglesia? Amén. Yo estoy feliz.
Porque uno no sabía cosas en nuestra vida diaria. Pero a medida que vamos conociendo la palabra del Señor y el Señor nos va revelando las profundidades y la maravillosa palabra del Señor, el Señor comienza a decirnos que la maravilla de la Escritura es una buena nueva, es una buena noticia de que Dios perdona verdaderamente a quien con corazón, pero es que ahí hay dos cosas, con corazón sincero y confiesa sus pecados. Vemos la historia, vemos la cronología de este rey. Este rey fue uno de los más malvados, por decirlo así, en el libro de Primera Crónica, Segunda Crónica, de todos los reyes que existieron para aquel tiempo. Pero Dios en su infinita misericordia vio el corazón de ese varón. Él vio con qué corazón se acercaba a él para buscar la presencia del Señor. Imagínense que él echó a tierra, echó por bajeza, por vil, todo lo que su padre había hecho para bien, e hizo lo contrario. Mire el problema cuando nosotros hacemos lo contrario a la voluntad de Dios, cuando desobedecemos lo que Dios no nos ha mandado a hacer y lo hacemos. Es ahí donde nosotros tenemos que todos los días, con un acto de rendición y humillación, como lo hizo este rey, para que el Señor nos pueda perdonar, y el Señor nos perdona. Entonces, si Dios pudo perdonar a un rey pagano y malvado, cuando éste se humilló, con seguridad también que nos perdonará a nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos, ¿sabes? Es que nosotros no somos cristianos porque no tengamos pecado. Nosotros tenemos pecado. Lo que pasa es que ya no hacemos las cosas que hacíamos antes. Podemos decir que somos los pecadores arrepentidos, pero ese arrepentimiento tiene que ser constante, tiene que ser diario, para que surta efecto el perdón de Dios. Por eso el Señor dice en su palabra, a través del Evangelio de Juan, dice que no vino al mundo a condenar al mundo, sino a que todos fueran salvos por él. Entonces, para nosotros tener esa convicción y saber, tenemos que cada día que buscar un arrepentimiento. Porque es que la culpabilidad no es lo mismo que el arrepentimiento. Son dos asuntos diferentes. La culpa hace parte y está trabajando también en la mente. Cuando yo ya estoy arrepentido en el Señor y busco cada día arrepentirme para convertirme al Señor y que me dé conocimiento, me dé sabiduría al Señor, que me dé humildad, que me dé todos esos frutos del Espíritu, yo ya tengo que tener un conocimiento y una madurez espiritual. Porque todos los días tenemos luchas, tenemos batallas. Así que la confesión y el arrepentimiento es algo esencial para nuestra vida cristiana. Es un rasgo distintivo para nosotros como cristianos, como creyentes. Entonces ahí es donde tenemos que tener en cuenta. Y el apóstol Juan lo deja claro en la carta primera de Juan 1:9, que dice: si confesamos nuestros pecados, Él, o sea, nuestro Señor Jesucristo, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por eso es necesario, Iglesia de Dios, es necesario que nosotros confesemos a diario la falta, nuestros pecados, los errores. Y hay otro precioso versículo para agregar a nuestra lista, de que el Señor cómo nos va a perdonar verdaderamente, y que la cuenta de nosotros con Cristo comenzó desde cero. Así que no se sienta más culpable, porque el que trae la culpa es el enemigo. Es el maligno el que te quiere culpar y te quiere recordar su pasado y te quiere decir: usted no puede, usted no va a ser un hijo de Dios. Pero mentira, y que el Señor lo reprenda en esta mañana, porque la culpa se convierte en el verdadero perdón, que es en Cristo Jesús. Así que no nos sintamos culpables ni cuestionados cuando vengan esas voces que sean contrarias a la voz del Espíritu Santo. Entonces otro precioso versículo está en Hebreos 10:17, y el escritor de los Hebreos escribe: y nunca más, oiga, me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Sí, la iglesia, lo que el Señor afirma en su palabra? Y nunca más. No importa los pecados que se hayan cometido, pero el Señor nunca más
Dice, me acordaré. O sea que con Cristo borra de raíz todos nuestros pecados, son borrados con Él. Ahora, cuán notable el Dios omnisciente que tenemos, que promete no solo perdonar nuestros pecados, sino también olvidarlos para siempre. Amén. Imagínense, Él nos hace una promesa de olvidar nuestros pecados, sino que ¿qué? Para siempre olvida nuestra vida, nuestra vieja manera de vivir, nuestro viejo hombre, nuestra vieja levadura, bueno, nuestra naturaleza pecaminosa, todo lo que teníamos antes de llegar a Cristo. Ahora, ¿qué pasa con el perdón entre los hombres? Cuando hablamos de perdón entre los hombres, ¿qué pasa? Inmediatamente en nuestro pensamiento surge el factor merecimiento. Para obtenerlo lo merezco o no lo merezco. ¿Ustedes qué creen? Claro que merecemos el perdón de Dios, porque Dios lo da gratis también. Como la salvación es gratuita por gracia, el perdón con Cristo también es gratis. Solamente Él quiere que nosotros, como este hombre, como este rey, se acercó a Él, y dice la palabra que ese hombre estaba en angustia, puesto en angustia, estaba prisionero, estaba con grillos, estaba encadenado, pero se acordó del Dios de sus padres. Cuando nosotros nos acordamos de Dios, Él nos puede colocar en los lugares altos, en los lugares celestiales, para con Él. Así que para entrar también a la salvación con Cristo, debemos estar también en paz, con un verdadero perdón. Con nuestro Dios hay gracia. Oye, iglesia amada de Dios, con Dios hay gracia, hay amor, hay perdón genuino, y el perdón es regalado, como les decía ahora. Y debemos imitar el ejemplo de Jesús. Díganme ustedes cuántas veces Jesús tuvo que perdonar. Jesús perdonó sin tener pecado. Sin tener pecado. Ser tentado en todo, pero sin pecar, y perdonó. ¿Cómo le parece eso, iglesia? Ahora, puede ser que tus resentimientos, esos resentimientos tienen que ver con culpas también, sean justificados a alguien que te ha ofendido, has sido desilusionado, has encontrado una amarga calamidad, te han herido, etcétera, etcétera. Todas estas cosas son justificables, o tal vez no. Pero el no perdonar, oiga, iglesia de Dios, el no perdonar es malo para nuestro corazón. Y cuando le hablo del corazón, también incluye, cuando Dios se acerca a nuestro corazón espiritual, cuando estamos en Cristo, pero también incluye nuestro corazón como órgano. ¿Ustedes sabían que la mayoría de las enfermedades van directas al corazón? Van directas allá, porque en el corazón se concentra todo eso, las amarguras, los odios, los resentimientos, las avaricias, las codicias, la falta de perdonar verdaderamente, todo eso. Entonces ahí es lo que Dios nos manda, y la persona puede morir. ¿Ustedes les ha pasado a veces que hay personas que no pueden perdonar, ni aún estando en un lecho de dolor, ni aún estando en el lecho de la cama? Lo he vivido, yo por experiencia lo he vivido. ¿Y qué lo lleva uno antes de que llegue a Cristo, a hacerlo renunciar a esa falta de perdón, para que pueda morir tranquila en Cristo la persona? Me ha pasado. Han cerrado el corazón aún estando postrados en una cama. Es tremendo, ¿verdad? Es algo que uno se coloca a meditar, uno dice, Señor, ¿hasta dónde el corazón se cierra tanto? Y como dice la Biblia, cuando dice que el corazón de piedra se convierta en un corazón de carne, dice. Ahora la humanidad no merece ser salvada. Aquí quiero agregarles algo. Pero el Señor Jesucristo dio y no repudió a nadie. Mire lo bonito de esa frase. Jesús da y no repudia a nadie. Jesús no hace acepción de personas. Va a venir una separación, sí, pero la acepción de personas Jesús no lo hace. Jesús no compite con eso, ni comparte de estar menospreciando a las personas. Para Jesús
todos los seres humanos somos iguales, de las distintas clases sociales, distintas razas, de distintos países, lenguas, naciones, hasta nuestros aborígenes, indígenas, los que no hablan el idioma de nosotros, el dialecto de nosotros, los que están por allá desprotegidos, pero allá Dios envía hombres y mujeres misioneros, hombres y mujeres de Dios a llevarles también la salvación, porque son seres humanos olvidados, pero Dios, Cristo no los ha olvidado. El Señor está ahí con ellos. Ahora, el perdón es independiente a la acción de la otra persona. El perdón acciona por amor a Dios. No diga, no, es que esa persona como no me perdonó, yo no voy a perdonar. No, error. Tenemos ese error. Y todos hemos vivido eso. No, usted cumpla porque tú lo estás haciendo para amor al Padre. Amén. Yo no sé cuántas faltas de perdón tenemos acá, de los que estamos presentes, de los que oyen estos mensajes por las diferentes líneas, por las diferentes plataformas. Se están enviando mensajes para compartir, para difundir, porque un mensaje de esto puede hacer que un corazón se sane, que un espíritu se sane, aún con cuerpo se sane. Y como dijo el salmista, que los huesos, dice que traen carcoma. Esa carcoma es que se van pudriendo los huesos, ¿sí? Lo que llaman artritis o reumatismo, todas esas cosas, enfermedades, se va carcomiendo por la falta de perdón. Entonces eso hace que una palabra nos pueda sanar, y nos pueda sanar a nosotros cada día. Así que todo lo que nosotros hagamos con los demás, tenemos que hacerlo porque Jesús lo hizo primero por nosotros. ¿Amén? Jesús se hizo maldición por nosotros. Jesús se hizo pecado. Oiga, iglesia amada de reyes, Jesús se hizo pecado por nosotros. Sin ser pecador, cargó con nuestros pecados de toda la humanidad. Ahora, dice en Isaías 43:25, hay un pasaje muy hermoso, un pasaje como toda la Biblia. Yo soy el que borro tus rebeliones. Mire, la falta de perdón también hay rebelión, soberbias, todas esas situaciones. Dice, por amor de mí mismo, y no me acordaré, ¿qué? De tus pecados. El profeta Isaías también lo anuncia ahí. Pero borro, mire, con ese borrador espiritual. Cuando hay un borrador espiritual, ya el enemigo no te puede acusar. El enemigo no puede acusar de lo que te estén juzgando. Porque van a venir muchas personas que van a decir, ay, claro, como ahora ya es un aleluya, ahora ya es cristiano, ahora ya es evangélico, ahora es esto, entonces no tiene que fallar. Pero la Biblia dice que si hay un error, dice que 70 veces 7 debemos perdonar. Y ese 70 veces 7 me enseña a mí que es mucho más de 70 veces 7 más con Jesús para poder perdonar. Yo quiero que nos coloquemos de pie, digamos hasta ahí esta palabra, en nombre de Jesús, y vamos a orarle a nuestro Dios, y vamos a decirle que solo a través de Él está el perdón. Y esas palabras del salmista, a mí leyendo yo ese pasaje, ese salmo, esa oración de Salmo 130, dice, de lo profundo, Jehová, a ti clamo. Y dice en el verso 2, Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Así que con ese mismo espíritu vamos a decirle a nuestro Dios, y que no se sientan culpables por lo que ha pasado. Recuerde que con Cristo la cuenta se tornó en cero. Con el Señor Jesús todo empezó de nuevo. Somos nuevas criaturas con el Señor. Somos los hijos de Él. Entonces nosotros debemos de tener la plena certeza y la confianza de que Él oye la voz de nosotros. Y todo lo que ha hecho el Señor y lo que seguirá haciendo en nuestras vidas y lo que va a hacer sea conforme a tu Santo Espíritu.
Y el salmista dice: si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Nadie. Nadie podremos mantenernos de pie si el Señor mirara nuestros defectos, mirara nuestras circunstancias, nuestros desánimos, nuestras tristezas, nuestra falta de fe a veces, Señor, nuestras dudas, nuestras inseguridades. Somos humanos, somos seres a imagen y creados, Señor, a creación tuya, Padre de la gloria, a semejanza tuya, el mejor diseño, con el mejor arquitecto divino de nuestra vida. Por eso hoy, ahí donde está, puedes cerrar sus ojos, puedes concentrarte en el Señor y reconocer que si no ha podido perdonar a una persona, que si no ha podido perdonar a alguien, no importa que tú no hayas hecho daño, no importa que tú no hayas sido la que haya cometido el error, no interesa. Aquí lo importante de todo es reconocer, como lo hizo este rey, reconocer que había sido malvado, a pesar de que gobernó por muchos años, lo hizo mal, pero tuvo un tiempo de reconocer para que su corazón, su espíritu hubiera sido restaurado, y para que nosotros podamos entrar a tu trono, Señor. Entrégale ahí alguna falta de perdón que tenga, entrégueselo ahí. Si puede nombrarlo específicamente a la persona por nombre propio, y créame, mi hermano, que hoy empieza una cuenta cero en tu vida. Hoy empieza y nadie te puede juzgar, nadie te puede condenar, nadie te puede culpar, nadie te puede decir nada. Puede ser, yo no sé, de pronto en tu mamá, en tu papá, tus hermanos, tus hijos. Mira a José, mis amados, mira a José, el de la palabra de Dios, el de la Biblia. Mira a José. José fue vendido por sus propios hermanos como esclavo, y José tenía toda la autoridad para echarlos a una cárcel, aún para matarlos. Pero José no quiso. José los cogió y llamó a su familia, llamó a su papá y los reunió y los perdonó. Así debemos hacer nosotros, porque la mejor familia está aquí en Cristo Jesús. Cristo nos ha unido con la mejor familia. Padre, yo te doy gracias, Señor, en esta mañana, Padre de la gloria. Señor, mire a David, sus hermanos lo menospreciaban, sus hermanos no lo tenían en cuenta. La ignorancia también es algo que trae repudio, también los rechazos, las maldiciones generacionales, familiares, hace que se torne nuestra vida un complejo de inferioridad. Recuerden que el Señor borró todos nuestros pecados. La palabra de Dios dice en Isaías, dice que no traigamos a memoria las cosas antiguas, que ahora somos nuevos en Cristo Jesús. Y si ahora somos hijos de Dios, practiquemos ser hijos de Dios y creamos que somos nuevas criaturas, dice la Biblia, que hemos recibido el perdón de Dios. Sé que de modo, si alguno está en Cristo, hay un modo de estar en Cristo. Dice, las cosas viejas, la falta del perdón pasó, y aquí todas son hechas nuevas. No permita que una persona cierre sus oídos a una falta, a una palabra que no venga de ti, algo que venga en contra tuya. Y si debes cerrar tus oídos y abrir los oídos a esperar en Dios, como lo dijo el salmista: esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra esperado. Queremos esperar en tu palabra, papá, en tu palabra que se cumple a cabalidad, que tu palabra es certera, que tu palabra y tus promesas son fieles y verdaderas. Yo espero en Jehová, yo espero en la palabra, yo espero en mi Dios, yo espero que mi familia, dígale ahí, va a llegar con un corazón perdonador. Yo espero que mi familia, mis hijos van a reconocer tu poder, Señor, que se bajen, Señor, como se bajó ese rey, amado Dios, a reconocer, amado Jesús, que había fallado contra Dios y había fallado con tu pueblo. Mire nosotros a cuánto no le hemos fallado, cuánto fallamos en nuestra vida, Padre de la gloria. Pero hoy, Señor, queremos estar a cuentas en ceros contigo, Señor. Y el salmista dice: esperé yo a Jehová y espero mi alma tiene que esperar.
Mi alma tiene sed de ti, Señor, para esperar. Mi alma espera a Jehová. Y dice el verso 7, esperé Israel a Jehová, porque Jehová hay misericordia y abundante redención con él, perdón, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. El Señor nos tiene redimidos a nosotros para el remanente fiel y verdadero. Gracias te damos, bendito Dios. Gracias te damos, Padre. Solamente nosotros, como instrumentos tuyos, Señor, oramos para que tú coloques en el corazón de cada hermano, de cada persona, Padre de la gloria, de cada hermana, de cada ser humano, bendito Dios, que no ha podido perdonar, que tiene todavía atragantado, Padre de la gloria, soltar eso, y en el nombre de Jesús hoy soltamos perdón de Dios, que en su corazón, Señor, se torne, amado Dios, un corazón de amor de Cristo, para poder entrar a la presencia tuya, Señor. Dice la Biblia que debemos estar en paz, primeramente con Dios, y segundo con la humanidad, y segundo con los hombres, Señor. También dice que debemos de ser pacificadores. Y también dice la palabra de Dios que nos asociemos con los humildes. Y hoy hay un grupo de personas, Padre amado, Señor, hay un remanente fiel, asociándonos cada día, Señor, porque tú atiendes al humilde, como dijo tu palabra, que tú atendiste, Señor, al rey Manasés, Señor. Ahora tú nos atiendes a nosotros por el Espíritu Santo que nos fue dado por sello, por promesa en nuestras vidas, Padre. Yo te doy gracias, Señor, porque hoy recibimos sanidad física, hoy recibimos sanidad espiritual, hoy recibimos sanidad mental y emocional, Padre, de nuestras vidas, Señor. Aún a nuestros huesos que están carcomidos por la falta de perdonar, Señor, y los huesos, Señor, son vivos, Señor, y recobran aliento de vida. El Espíritu de Dios levanta el hueso seco, Padre, que está carcomido por el odio, Señor, que está carcomido, Señor, por todos los resentimientos que hay en nuestra familia, Señor. No le tome en cuenta sus pecados a la familia, Señor. Mire cuántas familias hay divididas, Señor. Cuántas familias hay divididas, Señor, por la falta de perdón, Señor, por el orgullo, Padre. Que eso está plaga espiritual, Señor, que está rondando, Señor, en este mundo, Padre. Mira por todo, por lo material, por el uno querer tener más que otro, Padre. Perdona, Señor. Perdona a tu pueblo, Padre. Y perdónanos a nosotros, Señor. Y ayúdanos, Padre.